¿Cómo están amigos, hermanos y familia? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la lectura de la Parashá Beshalach y ahora estamos con la quinta lectura. Estamos en el capítulo 15 y esta quinta lectura va desde el verso 27 hasta el capítulo 16, verso 10. Vamos a leer lo que dice la escritura y como siempre posteriormente pues vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así la escritura. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras datileras, y acamparon allí junto al agua. Se trasladaron de Elim y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15º día del mes segundo desde su partida de la tierra de Egipto. Y se quejó toda la asamblea de los hijos de Israel ante Moshe y Aarón en el desierto, y les dijeron los hijos de Israel: si tan solo hubiéramos muerto por la mano de Hashem en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar a toda esta asamblea de hambre. Dijo Hashem a Moshe: he aquí que haré llover para ustedes comida desde el cielo, que salga el pueblo y recoja la porción de cada día ese día, para que pueda ponerlos a prueba, a ver si siguen mi enseñanza o no. Y sucederá que el día sexto, cuando preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan cada día. Dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel: al anochecer sabrán que Hashem los sacó de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Hashem, que ha oído sus quejas contra Hashem. Porque nosotros, ¿qué somos para que inciten quejas contra nosotros? Y dijo Moshe: cuando les da Hashem al anochecer carne para comer y pan para saciarse a la mañana, mientras escucha a Hashem sus quejas que ustedes expresan contra él, ¿por qué? ¿Nosotros qué somos? No contra nosotros son sus quejas, sino contra Hashem. Dijo Moshe a Aarón: di a toda la asamblea de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Hashem, pues ha oído sus quejas. Y sucedió, cuando habló Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, se dirigieron al desierto, y he aquí que la gloria de Hashem apareció en una nube. Bien, hasta aquí lo que dice la lectura. Ahora vamos a leer algunos comentarios de esta quinta lectura de la Parashá Beshalach. Comenzamos con el versículo 27. Dice así: Dios le demostró a Israel que la carencia y la abundancia son consecuencia del estado espiritual del hombre. Ni bien el pueblo había aceptado el agradable yugo del estudio de la Torá en Mará, con todo y sus aguas amargas, llegó a un lugar pródigo en agua fresca y suculentos frutos. Aquí tenemos que hacer una pequeña pausa para leer una parte del anterior, de los comentarios de la cuarta lectura, en donde la escritura dice que recibieron un decreto y una ordenanza. Entonces los comentaristas van a explayarse en los comentarios acerca de a qué se refiere cuando dice un decreto y una ordenanza. Entonces voy a leer los comentarios de la anterior lectura, de la cuarta lectura. Dice así: en el verso 25, para ir tomando contexto, dice: un árbol, ¿no? Fue un milagro dentro de otro milagro, el árbol era amargo, igual que las aguas, pero aún así el árbol las endulzó. Ahora, dice el verso 25, un decreto y una ordenanza. Al ver el descalabro que provocó la falta de estudio de la Torá, Dios le impartió al pueblo preceptos con los que pudieran ocuparse hasta que recibieran los 10 mandamientos. Entre estas leyes se encontraban el precepto de la vaca bermeja, cosas que ya veremos más adelante o que los que ya han leído la Torá conocen. Dice llamado decreto porque es enigmático para la inteligencia humana, y las leyes del Shabbat y la ley civil, llamadas ordenanzas por ser leyes lógicas. Rambam infiere que estos preceptos todavía no tenían carácter vinculante. De otro modo, la Torá los habría explicado en detalle.
más bien compartían el mismo carácter de los preceptos que había estudiado Abraham antes de que fuera entregada la Torá. Los judíos debían estudiarlos para poder tener una noción preliminar de la Torá que estaban a punto de recibir y asegurarse de que estaban dispuestos a aceptarla. Continúo con el comentario de la lectura del día de ayer. Dice, los puso a prueba. Dios puso el pueblo a prueba para ver cómo reaccionaría ante la falta de agua, mas ellos fracasaron, así dice Rashi. Otra explicación es que los puso a prueba para ver si iban a aceptar y cumplir los preceptos que Dios les comunicó en Mará. En ese caso, serían dignos de recibir toda la Torá si pasaron esta prueba. Dice el verso 26, y lo que es justo ante sus ojos haces. Esto se refiere a quien se comporta con honestidad en sus negocios y cuya conducta es satisfactoria ante los ojos de sus congéneres. Esa persona es considerada como si hubiera cumplido con toda la Torá. Dice, yo soy Hashem, tu curador, continúa el verso 26. Homiléticamente, Rabbi Tzadok HaKohen comenta que incluso cuando Dios le trae sufrimiento a Israel, jamás lo hace con la intención de destruir al pueblo, como ocurrió con Egipto. Más bien, Dios es el curador de Israel e incluso el exilio y las aflicciones tienen como única motivación purgar a los judíos del pecado y llevarlos al arrepentimiento. Entonces hago mi comentario personal para retomar el comentario de esta quinta lectura. Cuando dice aquí un decreto y una ordenanza, les dio, según los comentaristas, les dio algunas leyes ahí en Mará, para que el pueblo estuviera estudiando esas leyes, escuchando esas leyes, hablando sobre esas leyes, para ver si serían capaces de recibir más adelante los 10 mandamientos, los 613 preceptos. A eso es a lo que se refieren los comentaristas. Entonces, ahora sí, retomando los comentarios de esta quinta lectura, dice, voy a volver a leer el comentario al verso 27 y sigo para adelante. Dios le demostró a Israel que la carencia y la abundancia son consecuencia del estado espiritual del hombre. Ni bien el pueblo había aceptado el agradable yugo del estudio de la Torá en Mará, con todo y sus aguas amargas, llegó a un lugar pródigo en agua fresca y suculentos frutos. Según Mejiltá, los manantiales y árboles de este paraje estuvieron preparados desde el momento de la creación en anticipación a la llegada de las 12 tribus y sus 70 líderes, y con el fin de rendir honores a cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el comentario del capítulo 16. Dice, el maná, un alimento proveniente del cielo. Si bien el agua endulzada de Mará demostró que Dios no había abandonado a Israel y que su atención se concentraba incluso en las necesidades cotidianas y mundanas, entre comillas está aquí el comentario, esta enseñanza todavía no había sido asimilada a cabalidad. Cuando toda la asamblea llegó al desierto de Sin, el pueblo se sintió amenazado por el hambre. Nuevamente protestaron, esta vez incluso con más virulencia que en Mará, llegando al extremo de decir que en Egipto habían estado mejor que ahora. La escena es inquietante, aunque no debería provocarnos desconcierto. El hambre y el temor de no poder alimentar a sus hijos pueden llevar a la gente a cometer actos que jamás se les cruzarían por la mente en circunstancias normales. Eso también formó parte del aleccionamiento de Israel para que cumpliera con su misión hasta el fin de los tiempos, pues Dios estaba a punto de darles el maná, el alimento celestial, demostrando con ello que no hay desierto que pueda interponerse con la infinita capacidad de Dios de proveer para sus hijos. Esta era una enseñanza que la nación habría de llevar consigo por el resto de su historia, hasta el presente. A menudo oímos decir que la observancia de la Torá interfiere con nuestros esfuerzos por ganarnos el sustento. La bendición del maná demuestra que en realidad ocurre todo lo contrario. Cuando Israel descuidó la Torá o perdió la fe en Mara y Sin, padeció sed o hambre. Cuando reconoció que Dios es el curador y el proveedor, la carencia dio paso a la abundancia. En su comentario sobre el versículo 35,
Ibn Ezra afirma que el maná fue el más grande de todos los milagros, incluso más portentoso que la partición del mar, pues el maná acompañó a los judíos todos los días durante 40 años, en tanto que los demás milagros fueron sucesos aislados. Comentario del verso 2 dice, el pueblo se quejó, ¿no? Recién el 15 de Iyar, un mes después del éxodo, la nación se quejó por la falta de comida. Hasta ese momento subsistieron en base a los sobrantes de masa y matzá que habían traído. Matzá es la masa que no había leudado, ¿no? De Egipto. El hecho de que los sobrantes de cantidades relativamente pequeñas de alimento bastaran para saciar a una población tan grande durante un mes entero habría resultado imposible de no ser por la intervención de Dios. Este es uno de los muchos milagros ocultos que la Torá no relata, pero a los que hace alusión aquí al mencionar la fecha. No es preciso mencionar cada milagro en forma explícita porque los judíos saben que incluso la naturaleza no es más que un milagro al cual estamos acostumbrados debido a que ocurre en forma constante. Continúa el comentario del verso 2, dice, en el desierto, si bien ya sabíamos dónde se encontraban, se vuelve a mencionar por uno de 3 motivos. Ya sea porque la inmensidad del desierto fue lo que les hizo temer que no podrían conseguir comida, o porque esta ruta indirecta por parajes inhóspitos, aparentemente elegida por Moshe, era lo que les causaba miedo, o por el contrario, para hacer alusión a la grandeza de esta nación, capaz de seguir a Dios incluso en un desierto yermo. Yermo quiere decir inhabitado, ¿no? Donde no hay nada. Así comenta Esforno. Hasta en sus momentos menos encomiables, este es el pueblo que tuvo el mérito de presenciar los milagros del Éxodo y la revelación del Sinaí. Comentario al verso 3 dice, por la mano de Hashem. El hambre lleva a una muerte muy cruenta. Ahora los judíos se quejaban de que si se hubieran negado a abandonar Egipto, habrían perecido por la mano de Dios durante la plaga de la oscuridad, pero por lo menos no sufrirían la lenta y dolorosa muerte por inanición que ahora parecía cernírseles encima. Comentarios de los versos 4 al 21 viene a continuación. Dice el maná. Incluso antes de que Israel se quejara de la falta de comida, Dios ya había decidido que en el desierto comerían una ración diaria de maná. Por eso Dios no mencionó la queja de los judíos sino hasta el versículo 12, después de que le habló a Moshe sobre el maná. El diario obsequio de alimento celestial fue otra de las principales enseñanzas que debieron aprender en el arte de la supervivencia espiritual, a través de la cual quedaría demostrado para siempre que Dios provee el sustento a aquellos que tienen fe en Él. En las palabras de Rabí Eleazar Hamodi sobre este pasaje, todo el que tiene suficiente comida para hoy y se pregunta, ¿qué voy a comer mañana?, es una persona de poca fe. Voy a volver a repetir esto. Todo el que tiene suficiente comida para hoy y se pregunta, ¿qué voy a comer mañana?, es una persona de poca fe. Al limitar el maná a una ración diaria, Dios le demostró a Israel que era su proveedor en todo momento. Al darles una doble porción de maná los viernes, Dios demostró que la observancia del Shabbat jamás constituiría una traba para ganarnos el sustento. Los sabios afirman que la Torá solamente podía ser entregada a quienes comían el maná. Una nación a la que se le había enseñado a confiar y depender de la benevolencia y la constancia de Dios, también estaría dispuesta a aceptar su Torá. Rabí Akiva y Rabí Ismael discrepan con respecto a la naturaleza del maná. Según Rabí Akiva, era exactamente el mismo alimento que sirve de sustento a los ángeles. Era, como dice la Escritura, el resplandor de la presencia divina. Como dice Rabí Akiva, el resplandor de la presencia divina, al que se le había dado un barniz físico para que los seres humanos pudieran comerlo. Rabí Ismael sostiene que no se trataba del alimento de los ángeles, pero era tan sublime que el cuerpo lo absorbía por completo sin producir ningún material de desecho. Comentario al verso 4 dice que era comida. Si bien la palabra lejem significa pan en su sentido más estricto, también se la utiliza en el sentido más amplio de comida, como ocurre en este contexto. El maná no era un producto hecho en base a cereal como el pan común. Continúa el comentario al verso 4, dice, para que yo pueda ponerlos a prueba, dice el Eterno, ¿no? Es decir, a la nación.
Existen varias versiones sobre la naturaleza de esta prueba. ¿Acaso los judíos obedecerían las instrucciones de no guardar el maná de un día para el otro y de no salir a buscarlo en Shabbat? ¿Acaso seguirían a Dios aunque no tengan perspectiva de alimentos para el día siguiente? Ahora que se encuentran en la envidiable situación de recibir sustento sin esfuerzo de su parte, ¿acaso dedicarían su tiempo libre al estudio de la Torá y al servicio de Dios? Comentarios al verso 6 y 7 dice: al anochecer y a la mañana. Rashi explica el motivo por el cual el versículo habla de la noche y de la mañana, que fue lo que ocurrió en cada una de estas oportunidades y que motivó que ello ocurriera. Moshe y Aarón estaban dando respuesta a dos partes de la queja que elevaron los judíos. Uno, al criticar la falta de carne, los judíos hablaron con nostalgia de la olla de carne de Egipto, dando así a entender que Dios no era capaz de darles carne en el desierto. Esta crítica era infundada porque la carne no es un alimento esencial para la supervivencia como lo es el pan. Y si los judíos hubieran verdaderamente necesitado conseguir carne, podrían haber sacrificado sus propios animales. Ante esta queja, Dios les respondería en un momento que les resultaría incómodo. Él sí les iba a dar carne en abundancia, pero únicamente al anochecer. El regalo de la carne les demostraría que Dios y no Moshe los había sacado de Egipto, pero no vendría acompañado de una actitud de favor y afecto divinos. Número 2. Sin embargo, ellos sí tenían derecho de pedir comida, porque esta es una necesidad básica. Por lo tanto, Dios les daría el maná en un momento apropiado y en forma agradable, lo que manifestaría la gloria de Hashem. Termina esta quinta lectura, estos comentarios a la quinta lectura, dice así. Ellos encontrarían a la mañana dispuestos sobre un lecho de rocío y cubierto de rocío como si fuera una alhaja dentro de una caja, el maná. Verso 8, el comentario dice: ¿por qué? ¿Nosotros qué somos?, dice Moshe, ¿no? En este versículo Moshe y Aarón aclararon lo que deseaban transmitir en los versículos anteriores. Dios demostraría su omnipotencia dándoles carne y alimento, cada uno a su momento. De esa forma se demostraría claramente que la impertinencia del pueblo estaba dirigida contra Dios, pues él era el único proveedor y sus emisarios, Moshe y Aarón, no eran nada. El versículo también contiene una enseñanza ética con respecto a la carne. Moshe dijo que el pueblo iba a comer, pero con respecto al pan dijo que iban a comer hasta saciarse. Podemos llenarnos con comida sencilla, pero no con manjares extravagantes. De otro modo, nos entregaríamos a la gula. Así terminan estos comentarios de esta quinta lectura. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.